Bueno, vamos a iniciar la segunda parte del evento con una visión de lo que entendemos que pueden ser las estrategias para la extensión de la protección social en la región andina. Bueno, como ustedes ya saben, este programa, pues finaliza ahora el día 31 de mayo, con lo cual ahora voy a contar el tema de la situación de la región andina, pero concretamente de los tres países en los que nos hemos centrado en el proyecto y en donde hemos intentado, en la medida de lo posible, pues colaborar para intentar conseguir ese objetivo. Bien, yo creo que después del planteamiento que se ha hecho respecto al mercado laboral, respecto a la protección social, con esos temas claros, pues bueno, podemos en un principio avanzar para ver qué estrategias tenemos ante los retos que se están planteando en la región. Y yo no me resisto nunca a hacer pues estos planteamientos iniciales, porque creo que hay que tenerlos muy presentes. Ya ven ustedes que desde el año 44 en la OIT, Declaración de Filadelfia, la pobreza constituye un peligro para la prosperidad. La ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, toda persona tiene derecho a la seguridad social. El convenio 102 de la OIT, los convenios y recomendaciones sobre seguridad social. Pero de aquí, lo que sí arranca de verdad es la necesidad de tener una conciencia plena, considero, de que es un derecho fundamental del ser humano el tener derecho a una protección social. Que es un derecho fundamental de la persona y que, por lo tanto, todos los actores que estén implicados en la gestión, en los pasos, gobiernos, empleadores, trabajadores, tienen que hacer el máximo esfuerzo mediante el diálogo social para conseguir que ese derecho fundamental del ser humano llegue a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de un país. El convenio 102, que se establece como norma mínima y que ha sido firmado y ratificado por muchísimos países, se plantea como que se puede proporcionar protección social mediante regímenes de seguridad social o mediante sistemas privados. No interviene, no dice de una forma clara o evidente que esto tiene que ser público y esto tiene que ser privado. Hay libertad para que los países puedan adoptar esta medida, pero desde luego hay que tener muy en cuenta que los gobiernos desempeñan un papel indispensable como garantías financieras de los regímenes de seguridad social. El que sea un sistema privado no quiere decir que se exima de responsabilidad a los gobiernos o al propio Estado. Por lo tanto, yo creo que es un tema sumamente importante. El Estado tiene una gran responsabilidad, por una parte, de defender los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. No regula, por tanto, que la gestión sea pública o privada. Mire, organícese usted en su país como usted lo considere oportuno, pero el Estado debe de estar ahí, pendiente como último garante de la protección social de un país. La Conferencia Internacional de Trabajo del 2001, en sus conclusiones, planteaba como prioritario el que se impulsaran políticas e iniciativas que aporten seguridad social a aquellas personas que no estén cubiertas por los sistemas vigentes. Debe determinarse que una estrategia nacional para trabajar por una seguridad social para todos y que ésta debería vincularse fundamentalmente al empleo, al trabajo. Cuando uno tiene capacidad contributiva, cuando uno está desempeñando ese trabajo, cuando tiene un salario, cuando tiene esa capacidad, es cuando realmente tiene que aportar, es cuando realmente tiene que contribuir. Y sobre todo pensando en que es necesario, hay que adoptar políticas públicas en el empleo, en el trabajo, precisamente para que todos cumplan lo que está establecido. Esto engarza en cierta medida con algo que ya se ha comentado anteriormente, que es el tema de la cultura previsional. La necesaria cultura previsional que hay que implantarla, precisamente para que cuando uno esté sano piense que va a llegar a mayor, y cuando uno está también y es sano y se vaya a poner enfermo, que sepa que va a tener una cobertura. Y piensen ustedes que la Agenda Hemisférica del Trabajo Decente, del 2006 al 2015, para las Américas, la meta era de la ampliación de un 20% en la cobertura. Va quedando poco tiempo.
va quedando poco tiempo y no vamos a alcanzar ese compromiso. Por lo tanto, los pasos que haya que dar, hay que darlos ya. No podemos demorarlo. Hay que intentar transmitirle a todos los actores la necesidad de que esto se cumpla, de que esto vaya, porque va, lógicamente, en beneficio absolutamente de todos los ciudadanos de un país. ¿A qué retos se enfrenta la protección social en América Latina? Pues, lógicamente, primero a superar la exclusión, porque la extensión de la cobertura, tanto en pensiones como en salud, a toda la sociedad, con independencia de su forma de integración en el mercado laboral o su grupo de edad. Ese es un reto. Un reto. Para eso hemos empezado primero con el análisis del mercado laboral. Hemos visto que había asalariados, no asalariados, unos porcentajes aproximados del 50-50. Pero es que los asalariados, todos, están cumpliendo con las normas de aportar contributivamente a algún sistema de protección. Primera reflexión. Creo que no. No creo, estoy seguro, los datos objetivos están ahí. Es necesario también otro reto fundamental, que además está haciendo mucho daño a los países, como es los riesgos del trabajo, como son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Habrá que adoptar medidas para que se cumplan y que se adopten políticas, insisto, de la protección, de la prevención de los riesgos del trabajo. Increíbles los datos. Y creo que eso es, además, una lacra para el país, porque ya no se puede trabajar y encima hay que atenderlo de alguna manera. Y hay que distinguir perfectamente lo que son riesgos del trabajo de lo que es una incapacidad procedente de la propia enfermedad o de un accidente no laboral. Después tenemos que dar pasos también, como no, en lo que es el fortalecimiento de las prestaciones asistenciales, concretamente en las pensiones no contributivas. Y de ellas hablará mi colega Pablo Casalí posteriormente, incardinándolas en lo que es el piso básico de protección social. ¿Qué retos hay? ¿Qué más retos hay? ¿Qué planteamientos se están haciendo? Pues miren ustedes la necesidad de fortalecer al Estado. Hay que fortalecerlo en una doble vertiente. Primero, en el diseño de políticas de empleo, de protección social. No hay más remedio que intentar que se adopten las políticas. No podemos, en un principio, adoptar medidas o dictar normas en las que, por ejemplo, para los menores, empresas de menos de 10 trabajadores, exista voluntariedad a la hora de aportar al sistema de pensiones. Eso va, precisamente esa es cuando hay que cubrir. Hemos visto en una de las presentaciones cuántos eran no asalariados y veíamos independientes, veíamos una serie de escalas que podrían estar perfectamente incorporadas a sistemas, y una de ellas era empresas de menos de 10 trabajadores y más de 5. Si se da libertad, y perdonen la expresión, para que se suscriba voluntariamente el sistema de pensiones, ¿quién va a pensar cuando está sano, cuando está en condiciones, cuando está trabajando, cuando tiene su salario, decir, uy, es que yo mañana está muy lejos? Y algunos tenemos que pensar de una forma muy clara que cuando hablamos de demografía y cuando hablamos del año 2050, bueno, yo estaré o no estaré. No, yo creo que no estaré. Cuidado, estaremos todos. Todos. Porque si no estamos nosotros, estarán nuestros hijos, estarán nuestros nietos, estarán nuestra gente. Y creo que hay un momento en el que hay que reflexionar tranquilamente. Y considero que estos foros son fundamentales para poderlo reflexionar, darse un poco de cuenta de esta situación, para que como actores principales de la protección social, pues se actúe, insisto, desde ya. Y después otro tema importante, que no se puede, insisto, y vuelvo a repetir, que el Estado obvie su responsabilidad. Es garante financiero y subsidiario con independencia del modelo de gestión de financiación que haya podido elegir. Por lo tanto,
habrá que tener en cuenta esa visión. Y por lo tanto tendrán que analizar de alguna manera cuál es la sostenibilidad financiera de los sistemas. Y verlo de una forma clara, bien, con los cálculos actuariales necesarios y precisos que permitan esa sostenibilidad del sistema. Pero no para 2 años, no para 3. Por supuesto que el dinamismo que debe de tener un sistema de protección social hay que irlo adecuando con pequeñas adaptaciones en el tiempo. Claro que sí. Si las expectativas de vida actualmente son de 80 años y se jubila uno a los 65, pues a ver quién financia este tema. Y además con calidad de vida. Por lo tanto, habrá que ver cómo, en cierta medida, esas 65 años en algunos sectores, en algunas poblaciones, en algunos países donde esa expectativa está contemplada, ir ampliando paulatinamente, por ejemplo, la edad de jubilación, como está ocurriendo en Europa. España, Francia, Italia, Alemania están en esa línea. Por supuestísimo que otro reto importante y fundamental, no ya solo de la región andina, sino del mundo entero, es hacer desaparecer la inequidad de género, tanto en la cobertura como en el nivel de las prestaciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo, sinceramente, que bueno, que nos encontramos con que en los sistemas, por ejemplo, privados de pensiones, pues bueno, la mujer trabaja, aporta, en su vida laboral pues tiene sus altos y bajos, su salida y sus entradas. ¿Por qué? Porque tiene hijos. ¿Por qué? Porque hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque tiene que atender a los mayores. El tema de la conciliación del trabajo y la vida familiar hay que tenerlo muy en cuenta. Y después tienen la gran suerte, y ahí coincido con mi querido colega Paco, con que viven más que nosotros, no sobreviven. ¿Ah? Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¡Ah! Espere usted, que como yo aquí cojo y cuento actuarialmente, ¿le doy una pensión más chiquitita, más pequeñita? Creo que este tipo de inequidades de género no se pueden. Hay que ver el tema de la maternidad, cómo se regulariza, cómo se hace, cómo se aplica, cómo se cumple, así como otra serie de situaciones del por qué una mujer y un hombre en la misma actividad, en el mismo trabajo, la mujer cobra menos que el hombre. Y ver una serie de situaciones que hay que poner de negro sobre blanco para que quede sumamente claro, pero no solamente en el papel, sino en la reflexión que se debe de llegar a hacer por parte, insisto, de todos los actores que están implicados en este proceso. ¿Qué más retos hay? Hemos de intentar aumentar la eficiencia, que los costos de la administración sean los menos posibles. Claro que habrá que invertir. Primero, algo habrá que invertir, pero yo creo que, visto el análisis a veces de lo que es el esquema de funcionamiento de los países, hay una gran dispersión en cuanto a la gestión. Entonces, la necesidad a veces, y eso el proyecto lo ha intentado impulsar en la medida de sus posibilidades, la creación de un ente rector, que existen, pero que realmente a la hora de la gestión no llega a materializarse de una forma clara y evidente. Entonces, es necesario que haya, y con eso desde luego se conseguiría una mayor eficiencia y, por supuesto, eficacia en el tema. ¿Que hay que invertir? Por supuesto que sí. ¿Para qué? Para montar bases de datos importantes donde se puedan reconocer pensiones contributivas y hasta pensiones no contributivas, porque habrá una información real, buena, básica, que permita precisamente hacer que quien lo tenga que percibir lo perciba y además lo perciba en el menor tiempo posible. Y uno de los retos también cuando uno se jubila y una pensión contributiva, habrá que ayudarle de alguna manera. ¿Cuánto tiempo se tarda en gestionar una pensión contributiva? Quizás el trabajador ha tenido que ir ahorrando mucho los últimos meses de su vida laboral, precisamente para poder subsistir después mientras se le tramita su pensión. Por lo tanto,
Habrá que invertir, habrá que ver cómo se le ayuda, cómo se fortalece a los Estados, cómo se plantea el tema de la gestión de la protección social, insisto, para ser eficaces, eficientes y además consiguiendo los gastos más bajos posibles. Fortalecer el diálogo social y la representación de los actores en la gestión del sistema. Es evidente. No hay un sistema de protección social que pueda permanecer en el tiempo, que no tenga el incardinamiento de los actores implicados en ello. Estamos hablando del mundo del trabajo. Estamos hablando de la necesidad de que los gobiernos dicten políticas públicas precisamente para un sistema de protección dentro de lo que es el mundo del trabajo. ¿Y quiénes son los elementos del mundo del trabajo? Empleadores y trabajadores. Habrá que ver cómo se avanza en esa necesidad tan fundamental que es el diálogo social y que permitirá, desde luego, ir avanzando en lo que es el entramado, los cimientos de un sistema de protección sólido que permita encarar el futuro con optimismo, con independencia de los problemas que siempre suelen llegar y que cuando se otea el horizonte y se ven problemas económicos, financieros, pues lo primero que sale es el tema de la protección social, que es muy cara o que cuesta esto, que cuesta lo otro, cuando realmente es el sustento, es lo que resiste, pues es en esos momentos cíclicos de la propia economía. Seguimos porque miren ustedes, una visión así rápida de la situación mundial, de la cobertura de la seguridad social y de las iniciativas recientes en las materias políticas. Insuficiencia. El 50% de los niños viven en la pobreza y muchos no tienen acceso a servicios de salud y educación. Claro, estamos hablando del mundo. Nosotros estamos hoy aquí, en Lima. Pero creo que, insisto, que el foro, el seminario pretende, pues, que tengamos una visión global de dónde estamos, cómo estamos y en relación con quién, ¿no? El 60% de las personas de edad no reciben una pensión mundialmente. ¿Y qué hacemos cuando llegan y ya no pueden prestar servicios, cuando ya no pueden ganarse un sustento para una vida más o menos digna? El 30% de la población no tiene acceso a asistencia médica básica. Nosotros nos encontramos en un momento determinado que nos duele la cabeza, que nos vamos tal y nos vamos a la farmacia a comprar. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene ni esa posibilidad? Creo que es necesario pensar, sensibilizarse, darse cuenta de la situación para intentar, insisto, adoptar medidas. Y el 80% de la población mundial no tiene acceso a una cobertura completa. Bueno, esto es el mundo. Esto es el mundo. Una visión muy global. Vamos a irnos centrando un poquito, ya focalizándonos un poquito más en donde estamos. Cobertura contributiva en seguridad social de la América Latina, según la encuesta de hogares, y de 11 países. Miren ustedes, porcentaje de ocupados que cotizan a la seguridad social está en el 45.60%. Porcentaje de ocupados. Y estamos en el 45,60% en América Latina, en 11 países. Bueno, yo creo que esto amerita una reflexión seria, ¿no? Sobre todo para intentar ver qué pasos se dan. Porque, insisto, los gobiernos tienen sus responsabilidades, las organizaciones sindicales tienen sus responsabilidades, las organizaciones de empleadores tienen sus responsabilidades. Habrá que ver cómo se articula todo este tema para intentar que, de entrada, los ocupados que no cotizan a la seguridad social se amplíe de una forma importante. Y hay medidas para ello, hay posibilidades de hacerlo. Y la OIT ha estado y seguirá estando siempre dispuesta a prestar la colaboración necesaria precisamente para incrementar esa cobertura, insisto, contributiva a los sistemas. Pasamos porque en ese aspecto, ¿cómo se puede mejorar?
esa cobertura? Pues miren ustedes, no hay una receta única, no podemos decir como se hizo en la década de los 80-90, en las que, a ver, tal país ha aplicado el sistema de fondos de pensiones y tal, y lo cogemos y lo hacemos nuestro como si fuera copia calcada de aquella situación. No, 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 no. No hay sistemas que se puedan aplicar de una forma sistemática de un país a otro. ¿Por qué? Porque son distintos. La cultura, la idiosincrasia especial, los sistemas del mercado laboral varían, cambian de un país a otro y por lo tanto habrá que coger los sistemas, analizarlos, estudiarlos, adecuarlos para poderlo impulsar, implementar en el país de que se trate. Y además hay que adaptar los instrumentos contributivos a la heterogeneidad del mercado de trabajo. Claro que sí, es fundamental. Ya sabrán ustedes, o se los comento ahora, aquí, por ejemplo, en la heterogeneidad, uno de los objetivos, el objetivo fundamental del proyecto es el de la economía informal, ¿verdad? Bueno, pues hemos empezado a dar pasos. Claro que nos encontramos cuando analizamos la situación de que en el sector formal había un incumplimiento sistemático de incorporación y no podíamos descuidar esa situación. ¿Cómo vamos a obligar a un trabajador independiente a incorporarse a un sistema cuando tenemos unos porcentajes tan altos de trabajadores asalariados dependientes que están excluidos, que no tienen ningún sistema de protección? Habrá que hacerlo y actuar de forma simultánea, en forma de pinza, para intentar mejorar de la mejor manera posible lo que es la cobertura en la protección social. Estamos haciendo, no lo hemos finalizado, pero quedará muy poco, pues estudios de diagnósticos de los independientes en Bolivia, en Ecuador y en Perú, que espero que vean pronto la luz y que sea un elemento fundamental para el conocimiento de los actores y, cómo no, de los gobiernos, para que vayan adoptando políticas públicas que permitan la incorporación de determinados sectores que tienen esa capacidad contributiva para que vayan al sistema. Es una forma también de pensar en el futuro y de pensar en la sostenibilidad financiera de cualquier sistema de protección social. ¿Qué más? ¿Cómo mejorar la cobertura? Hay que intentar no sacar excesivos regímenes especiales. Hay que intentar ver con una matriz grande de lo que es la norma más general y después ir adecuando todas las actividades, dada esa heterogeneidad que yo comentaba antes. Por supuesto que los mineros tienen que tener una característica especial en un momento determinado. ¿Por qué? Por la penalidad, por la situación, por la silicosis, por una serie de condiciones que no le van a permitir pues desarrollar una vida laboral en condiciones. ¿Qué hacemos con los trabajadores del régimen especial del mar? Trabajan y que van al Bacalao, al Mar del Norte, o que van... Habrá que tener en cuenta también las condiciones de trabajo, las condiciones tal, para compensar de alguna manera. Pero eso son matizaciones sobre determinadas actividades laborales que habrá que tener en cuenta. Pero eso es una cuestión, y otra cuestión es ir sacando sistemas especiales de protección social o de seguridad social. Establecer vínculos entre los esquemas. Está claro. No podemos centrarnos exclusivamente en un solo tema. ¿Por qué? Porque el trabajo asalariado pasa al trabajo independiente y del independiente pasará al asalariado, el trabajo formal al informal, en su etapa, en su vida laboral. Por lo tanto, habrá que articular sistemas, vasos comunicantes entre un sistema y otro, precisamente para que sigan manteniendo la expectativa de una seguridad social, de una pensión el día de mañana. Salidas y entradas de la fuerza social, el empleo y el desempleo. Estamos viendo ahora en países de Europa cómo está la situación del desempleo, que se comentaba antes también. ¿Y qué ocurre cuando uno quiere y puede trabajar y no encuentra trabajo? ¿Se queda al margen del sistema? ¿Pierde ya los derechos? ¿Quién lo cubre? ¿Quién le cubre esa situación? ¿Y quién le cubre además esa situación de futuro para tener derecho a una prestación? Son temas latentes que están ahí. Desde luego, la crisis económica financiera no ha llegado aquí, aunque los pasos es posible que en algún momento lleguen. Y creo que hay que adoptar medidas desde ya, porque cuando se ven los temas de lejos, pues hay que aprender esas lecciones que se van teniendo para intentar que, si en algún momento llega, a uno no le haga daño.
otra estrategia que hay y que es necesaria mantener, y es la mayor compulsión hacia la cobertura de la economía formal. Hay que fortalecer el marco jurídico. Hay unas responsabilidades, ¿verdad? Y hay responsabilidades de los empleadores, de los trabajadores y de los gobiernos, como decíamos antes. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no cumple? Ya en las relaciones laborales normales, empleador-trabajador. ¿Para qué voy a aportar? Primero, el trabajador puede decir, ¿para qué voy a aportar? No, yo estoy bien, me da usted X moneda más del país necesaria para esto y ya está, y ya lo tengo listo. Y ya está, yo estoy sano, estoy en condiciones, no me preocupa. Y el empleador, en algunos casos, también se plantea la necesidad de decir, pues mire usted, yo no cojo, no pago, no liquido y ya está, esto lo cojo y fuera y ya veremos a ver qué ocurre. Habrá que establecer sistemas, normas jurídicas que permitan que la norma se cumpla y al que no la cumpla, pues lógicamente que le caiga, que no le salga barato el incumplimiento de esa norma, que no le salga barato, que es lo que realmente está ocurriendo últimamente en estos países de la zona. Y hablamos del envejecimiento, yo lo decía antes, en 2050 miren ustedes la pirámide de edad. Bueno, nacen menos niños, se vive más tiempo. Por lo tanto, habrá que tomar medidas para ver cómo se envejece, porque eso significa un envejecimiento de la población. ¿Cómo se envejece? Y por mucho tiempo que parezca, el tiempo realmente pasa volando. Y miren ustedes, la población adulta mayor de 65 años en 11 países que representan el 84%, esos países de la PEA regional, tienen pensión el 55.4% y sin pensión el 44.6%. Bueno, ¿qué hacemos con ese 44.6? Teniendo en cuenta que a lo mejor probablemente las pensiones sean, desde luego, tan mínimas, tan pequeñitas, que no dé opción a vivir con cierta dignidad. Creo que hay que tener en cuenta esta situación. Pero sobre todo hay que tenerla en cuenta en relación con lo que yo decía antes, con la falta de cobertura contributiva. ¿Por qué? Porque si envejece la población, nos vamos a encontrar el día de mañana con una población tan grande de personas adultas mayores que no tienen pensión y que entonces nos encontraremos con el enorme problema de decir, ¿de dónde vamos a sacar la plata para mantener? Esto es un tema que habrá que adoptar medidas, las medidas necesarias, pero además es que son medidas urgentes, porque esto va avanzando de una forma considerable, de una forma tremenda. Por lo tanto, creo que es bueno que pensemos sobre ello, que reflexionemos sobre ellos y que adoptemos medidas para ello. Porque los programas, además, los programas no contributivos, no deben diseñarse como un programa marginal, de decir, tengo este problema, lo cojo y lo resuelvo ahora. Debe de incorporarse de alguna manera en lo que es un sistema de protección. Debe de tener la visión de la permanencia en el tiempo mientras se produzca eso, que no es una solución, por supuesto que no es la solución. Cuando puede haber planteamientos de los economistas y de los sociales en los gobiernos y en los planteamientos, siempre el economista, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me...? Esto que... No, mire usted. Además, los que vayan a percibir una pensión de esta no se la guardan debajo de la almohada, ¿no? Debajo del colchón. Eso se reinvierte, sigue generando movimiento dentro de lo que es la economía de un país. Por lo tanto, aunque esa cuantía se inicie, no sean de cuantías modestas, hay que intentar que esto esté perfectamente consolidado, con la evolución del tiempo, por supuesto. No se puede pasar de la noche a la mañana o del blanco al negro sin una gama de grises tan maravillosas que existe. Habrá que ir avanzando poco a poco. Pero hay que avanzar. Y desde ya. La crisis económica y los efectos de empleo en América Latina no han afectado. Pero sería interesante pensar por un momento en un espacio virtual en el que nos encontráramos con la situación que están viviendo otros países a los que sí se les ha afectado.
reflexione. Por lo tanto, tenemos que fortalecer hoy, dentro del fortalecimiento de lo que es la estructura, de lo que es la cobertura formal del país, ampliándola con todo lo que podamos, con toda la imaginación, con toda la creatividad necesaria para poder ir incorporando sectores que están al margen de poder cubrir de poder contribuir a un sistema, pero porque legalmente no están obligados. Y pensamos que la afiliación debe ser obligatoria. Debe ser obligatoria. Pero esa situación, en forma de pinza, que no tenemos más remedio que actuar, tenemos que ver cómo fortalecemos las prestaciones no contributivas en pensiones, que además tengan las características siguientes: universal, vitalicia y solidaria. Esto levanta polémica siempre, en algunos países. Universal, sí, pero mire usted, pongamos condiciones, hay que poner condiciones. El que sea universal no quiere decir que todo el mundo tenga derecho a ella. Punto. ¿Por qué? Porque serán para un determinado grupo etario. Por lo tanto, ya hay una condición. Ya después, según las disponibilidades del país, según las posiciones que se adopten, se podrá tomar la posibilidad de decir, pues miren ustedes, los que tengan, yo se lo voy a dar a todo el mundo. O mire usted, no, yo voy a calcular, porque como el objetivo final puede ser el que todos tengan cobertura, y hay que ser solidarios, y tiene que haber, pues vamos a ver cómo lo montamos. Pues miren ustedes, si usted tiene una pensión contributiva y esa pensión contributiva le da una renta suficiente como para poder vivir con dignidad, usted va a ser solidario con el otro compañero que no tiene derecho a pensión. ¿Por qué? Porque quizás no se la ha controlado, porque el Estado ha hecho dejación de sus responsabilidades en el plano de exigir el cumplimiento de la norma, porque... Mire usted, el por qué, póngale usted puntos suspensivos con un interrogante al final y vamos a ver qué ocurre. Pero lo que sí es cierto es que debe de ser para todos que estén en unas condiciones específicas, o para todos, depende de la opción soberana que pueda adoptar un país. Que sea vitalicia, claro, mientras viva. Mientras viva. No quiere decir que sus herederos se la vayan a cobrar, ¿no? ¿Por qué? Esto es para usted. Personal, subjetiva, es suya. Y como es suya, habrá que intentar ver cómo podemos ir avanzando. Se veía antes un cuadro en el que se decía que para una pensión no contributiva, creo recordar que era el 1.7% del Producto Interior Bruto de un país. Yo creo que realmente es poca inversión para el enorme beneficio que se podría conseguir con el establecimiento de pensiones no contributivas. Y al mismo tiempo, insisto, solidaria en todos los frentes. ¿Por qué? Porque sean financiadas con los presupuestos generales del Estado o solidariamente por quien cada Estado permita o quiera contribuir. Pero lo cierto es que habrá que adoptar esa medida, y esa medida es, insisto, en doble sentido: fortalecer para que los sistemas contributivos funcionen, una, y dos, para todos aquellos que no tienen derecho, por las razones X, tengan esa cobertura que llamamos aquí pensiones no contributivas, y que desde luego en la exposición siguiente, insisto, de mi querido colega Pablo Casalí, pues se verá en el piso básico de protección social. Por lo tanto, creo que hay que promover un trabajo decente para todos y para todas. Pero, por favor, y esto sí que lo insisto porque siempre se queda un poco al margen, hay que visibilizar lo que es la protección social en todos los frentes. Por lo tanto, no habrá un trabajo decente que no tenga protección social. Gracias.